Título del tratado: La crueldad estratégica de la cortesanía, 7 tesis sobre el arte de no agradar. Introducción: el perfume y la daga. El estudio de la política del poder, conforme a los preceptos delineados por el príncipe de Florencia, requiere una disección implacable de las virtudes sociales inculcadas por el vulgo. La cortesía, aquella cualidad que el sistema universalmente canoniza como una virtud sagrada e ineludible, debe ser reevaluada bajo la fría luz de la estrategia. La tesis central que todo aspirante a la agencia y la influencia debe asimilar es que la cortesía es un perfume, no un escudo. Su aroma puede ser agradable y propiciar aperturas, mas su composición es volátil e ineficaz ante la munición de la ambición ajena. Es un adorno, no una defensa, y su uso imprudente conduce a la vulnerabilidad. Se observa, a través de la historia y la observación política, que las facciones verdaderamente poderosas, aquellas que detentan y ejercen la soberanía, rara vez emplean la cortesía como su moneda principal. La utilizan como herramienta, no como credo. Aquel que se aferra a la gentileza por temor al conflicto o por la necesidad patológica de agradar a la plebe, se condena a operar como un siervo en lugar de un estratega. La mente fría, al analizar la interacción humana, descubre un principio fundamental: todo encuentro es un movimiento de poder. Y la cortesía mal calibrada, entregada a quienes carecen de escrúpulos, es la entrega voluntaria de las propias armas. El objetivo de este estudio es identificar los momentos críticos, los kairoi del conflicto, en los cuales el mantenimiento de la urbanidad se transmuta de virtud en complicidad, de elegancia en sumisión. He aquí una elucidación de las circunstancias en las que la mente maquiavélica impondría una frialdad calculada, protegiendo la dignidad con la temperatura de la voz y la precisión de la respuesta. Los momentos de la negación estratégica, cuando Maquiavelo jamás sería cortés. Tesis I: la humillación pública como prueba de dominio. El contexto se refiere a la coyuntura en la que un individuo, sea en el ámbito laboral, la reunión social, el ágape o familiar, emplea un comentario disfrazado de sarcasmo o burla para erosionar públicamente la reputación o la moral del sujeto. Los dardos apuntan a los errores, los sueños íntimos, la posición económica o la apariencia física. El error común, la reacción condicionada por la doctrina de la gentileza, es reír, minimizar el ataque o simular que el golpe no ha penetrado. Este acto no es resiliencia, es el miedo al rótulo de conflictivo. El análisis maquiavélico: permitir una humillación pública sin una respuesta simétrica o superior es la emisión de un mensaje silencioso e inequívoco: conmigo esto es posible. A partir de ese momento, el individuo se establece como el blanco predilecto para futuras escaramuzas y ataques velados. La cortesía en este instante no es un signo de grandeza de espíritu, es la abdicación de la propia soberanía. La estrategia del contraataque frío: el estratega no recurre al grito ni a la pérdida de control. Por el contrario, congela el ambiente. La respuesta debe ser seca, concisa y con la precisión de un bisturí, forzando al agresor a exponer la malevolencia de su intención. Las frases operativas son: no le encuentro la gracia. ¿Podría ser más explícito sobre lo que intentas comunicar? Aclárame exactamente qué quieres decir. Esta exigencia de claridad obliga al agresor a despojar el ataque de su disfraz humorístico, sometiéndolo a una incomodidad inmediata. La dignidad se preserva no por la contención emocional, sino por la imposición de un límite innegociable. Tesis 2: la negociación a partir de la amenaza. El contexto ocurre cuando un interlocutor, sea un superior, un socio, un pariente, utiliza el miedo como moneda de cambio para obtener una ventaja. Las frases coercitivas: si no haces esto, atente a las consecuencias, ¿sabes lo que ocurre cuando me contradicen?, revelan la debilidad de la posición del negociador y su percepción del otro como una presa fácil. El error común: la reacción esperada es la justificación, la explicación detallada, la suavización del tono y el intento ansioso de evitar la escalada del conflicto. El análisis maquiavélico: quien necesita amenazar para obtener una victoria ya ha revelado su propia fragilidad. En este punto de la interacción, la negociación no se establece sobre méritos o razones,
sino sobre la resistencia de los límites. El manipula *dor está acostumbrado a que su amenaza genere temblor y cesión. La estrategia del desconcierto, el estratega invierte la energía. No alza la voz, pero sí disminuye la velocidad de la conversación hasta un punto glacial. Cesa toda justificación o explicación excesiva. La energía de la súplica o la disculpa se transforma en una resolución pétrea, articulada a través de una sentencia de renuncia. Prefiero la pérdida absoluta de este acuerdo /proyecto /relación a ceder ante el chantaje o la coacción. Esta frialdad desarticula al manipulador, que pierde el asidero emocional que esperaba manipular. La no cortesía, en este escenario, es la negativa a adornar la violencia verbal con sonrisas o atenuantes, nombrando el abuso por su nombre y retirándose de la mesa si la dignidad lo exige. Tesis 3. La traición confirmada y la jurisprudencia de la venganza. El contexto no se refiere a un mero malentendido, sino a la evidencia irrefutable de una traición calculada, la difusión de información confidencial para minar la reputación, el pacto con los adversarios en momentos de vulnerabilidad, o la palabra quebrantada con fines destructivos. El error común, la agenda social predica el perdón, la eliminación del rencor y la comprensión de que todos cometen errores. Esta moralidad es un lujo que el estratega no puede permitirse. El análisis maquiavélico y la conclusión implícita: la traición no es un error, es una elección estratégica. Perdonar inmediatamente una traición clara y confirmada no es misericordia, es la validación para el traidor de que el coste de su acción es nulo. Un líder o un agente de influencia debe establecer un precedente de consecuencia. Conclusión y advertencia final. La cortesía es una herramienta para construir alianzas, no para soportar ataques. El estratega debe ser cortés con los fuertes que respeta y con los débiles que no representan una amenaza, pero debe ser implacable en su frialdad hacia el agresor, el manipulador y el traidor. La dignidad es el capital político supremo. Una vez perdida por la necesidad de agradar, es casi irrecuperable. Moverse como un estratega es aprender que, a veces, la mayor cortesía hacia uno mismo es la negación rotunda de ella hacia los demás. Siempre cortés, siempre usado, el error que Maquiavelo jamás cometería. Si este análisis sobre la estrategia del poder ha resonado con la necesidad de fortalecer su posición, no dude en manifestar su apoyo. Suscribirse a este canal es un acto de reconocimiento a la utilidad del conocimiento frío y desapasionado. Suscríbase para acceder a más estudios sobre la política del poder. Tesis 3. La traición confirmada y la jurisprudencia de la consecuencia. El contexto, previamente establecido, se aborda la traición manifiesta, el uso de información solicitada, la destrucción de la reputación, la alianza con los adversarios en momentos de vulnerabilidad. La moralidad común aboga por el perdón y la eliminación del rencor. La perspectiva estratégica, la prueba del traidor, continuación. El estratega, al igual que el príncipe que examina a su recurso humano, debe ir más allá de la emoción. El traidor no está buscando el perdón, está midiendo la elasticidad de la lealtad y el costo real de su falta. Está evaluando al individuo no como un ser humano con sentimientos, sino como un recurso del cual puede abusar sin perderlo. Si la respuesta a la traición es la cortesía, si se envían mensajes afectuosos o se profesa un "no te preocupes, sigamos como antes", se está enseñando al traidor que su acto es una inversión de bajo riesgo. Desde una óptica maquiavélica, esto es un suicidio estratégico, pues se habilita al enemigo interno para una repetición futura. La estrategia del corte frío. El verdadero maquiavelista evita el escándalo estéril y el lamento público. Su acción es una ejecución de decisión fría, el corte del acceso. Si la confianza ha concluido, debe concluir la información, debe concluir la cercanía. La cortesía no se destruye con insultos, se reemplaza con la distancia calculada. Si la convivencia es inevitable, por ejemplo, en un ámbito familiar o laboral ineludible, se instituye el modo hielo. Un trato mínimo, formal, desprovisto de toda intimidad. El traidor no merece la sonrisa, merece cargar con el peso de haber perdido una entidad valiosa por elección propia. Tesis 4. La posesión ilimitada del tiempo ajeno.
El contexto se refiere a las figuras que actúan como si el tiempo y la energía del otro fuesen recursos infinitos y propios, la impuntualidad crónica, las cancelaciones de última hora, la búsqueda exclusiva en momentos de necesidad de un favor, la ofensa ante la falta de respuesta inmediata, y la utilización gratuita de las habilidades del otro mientras el solicitante recibe el beneficio. El error común, la mentalidad de la oveja social, dicta la paciencia, la minimización del coste de la ayuda, y la creencia de que decir no es de mala educación. El análisis maquiavélico, aquello que se otorga sin límites ni coste es invariablemente percibido como inútil o, peor aún, como obligatorio. El individuo que siempre acude presuroso y sonriente ante la demanda es, para el solicitante, no un ser humano, sino un servicio. Se está entrenando al entorno para que trate al estratega como un esclavo supeditado a la agenda ajena. La estrategia de la negación seca. El estratega recupera una palabra que la sociedad ha intentado proscribir: no. La negación debe ser concisa y desprovista de las explicaciones eternas, los remordimientos o la necesidad de justificación que solo debilitan la postura. No puedo. No me funciona. No me compensa. No ser cortés en este ámbito significa no encubrir el evidente irrespeto ajeno con risas complacientes. Implica priorizar la construcción del propio principado personal, el propio proyecto y agenda, en lugar de vivir poseído por los consejos de otros. En ocasiones, la respuesta tardía intencional o la cancelación estratégica de una ayuda que se daba por obligatoria se convierten en lecciones silenciosas de soberanía temporal. Tesis 5. El cierre estratégico de las puertas peligrosas. El contexto. La necesidad de clausurar definitivamente un vínculo que ha demostrado ser nocivo, una relación sentimental que ha drenado la vitalidad, una amistad que ha degenerado en competencia encubierta o un círculo social donde cada encuentro disminuye al individuo. El discurso oficial insta a terminar bien, a prolongar los intentos, a evitar lo radical. El error común, intentar finalizar con una excesiva bondad, con miles de explicaciones detalladas y promesas de continuidad mitigada, seguiremos siendo lo mismo, pero menos. Esta gentileza abre brechas para la manipulación, la inducción de culpa y la percepción de que el estratega es una mala persona por buscar su propia paz. El resultado es una agonía prolongada. El análisis maquiavélico. El estratega no utiliza términos medios cuando la evidencia de toxicidad ha sido suficiente. Entiende que ciertas puertas deben cerrarse con un golpe seco, no con besos de despedida. La cortesía, en este trance, es un agente que retrasa la propia libertad. La estrategia del portazo directo, no se trata de ofender, sino de ser inequívocamente directo. Se emplea una frase final que no admite réplicas emocionales: esto ya no va conmigo o me retiro de esta dinámica y no continuaré. La retirada se ejecuta sin dramas innecesarios, sin discursos lacrimógenos y, crucialmente, sin otorgar una última oportunidad para que el manipulador te enrolle nuevamente. La falta de cortesía es aquí un acto fundamental de autoprotección, una afirmación tajante de basta, aunque ello ofenda al otro, porque la vida del estratega no es una moneda para comprar la aprobación ajena. Tesis B. La opacidad estratégica y el arte de la reserva personal. El contexto se refiere a las preguntas intrusivas sobre datos sensibles que no deberían ser de dominio público, el sueldo del colega, el interés repentino de un amigo en los proyectos personales, el familiar que exige detalles de las inversiones o la planificación futura. La cultura de la exposición empuja a relatar la vida propia como si fuese una serie de consumo masivo, bajo la falacia de que quien nada debe, nada teme. El error común. Asumir que compartir es un sinónimo de confianza y responder con una sonrisa a cada interrogante, por temor a parecer grosero o reservado. El análisis maquiavélico. La información es poder. Quien indaga no siempre busca ayudar. Algunos buscan copiar, otros buscan sabotear, y una gran mayoría solo busca acumular munición para el día en que deseen causar daño. Responder con cortesía y detalle en estos momentos es peligroso, pues equivale a trazar el mapa exacto de las propias vulnerabilidades y de cómo lesionarlas. La estrategia del misterio mantenido.
el estratega no está obligado a responder a todas las preguntas. Puede ejecutar un cambio de tema con fluidez, responder con vaguedad estratégica o, simplemente, enunciar, prefiero mantener eso en reserva o no es algo de lo que quiera hablar ahora. No otorgar detalles no es un signo de rudeza, es la conciencia de que la propia vida no es carne para el consumo público. Las personas poderosas y aquellos que aspiran a la agencia inspiran curiosidad y respeto, pero evitan la transparencia absoluta. Mientras se siga entregando información con una sonrisa, se seguirá proporcionando al mundo la hoja de ruta para el propio perjuicio. Conclusión y advertencia final. La cortesía, cuando se utiliza como una obligación moral ineludible, deviene en una cadena que ata al estratega a la voluntad de los menos escrupulosos. La verdadera sabiduría del poder reside en saber cuándo vestirla como un manto de elegancia y cuándo despojarla para blandir la frialdad como arma de defensa. Moverse como un estratega es comprender que, a veces, la mayor cortesía hacia la propia soberanía es la negación rotunda de ella hacia aquellos que la irrespetan. Suscríbase para acceder a más estudios sobre la política del poder. Tesis 7. La pedagogía de la consecuencia y el lenguaje de la fuerza. El contexto, el momento quizás más crítico para el estratega, que es enfrentarse a individuos que han demostrado, de manera reiterada, que solo reconocen y responden a la fuerza. Este patrón se observa en el superior que ignora las peticiones hasta que se le amenaza con la deserción, en la pareja que solo modula su conducta cuando percibe el riesgo inminente de la pérdida, en el amigo parasitario que solo aparece cuando la necesidad lo acucia, o en el familiar que solo emite disculpas cuando el estratega ya ha ejecutado la retirada. Existen naturalezas que no comprenden el lenguaje de la afección o la paciencia, solo entienden la jurisprudencia de la consecuencia. El error común, la programación social empuja a la insistencia continua, más diálogo, más comprensión, mayor sacrificio y una paciencia que roza lo ilimitado. Ante estos individuos, ser cortés es hablar una lengua que su estructura mental ha sido entrenada para ignorar. El análisis maquiavélico, el príncipe de Florencia entendería que la única pedagogía efectiva para estas mentes es el límite severo. Este límite se manifiesta a través de un retiro de beneficios, el silencio, la distancia, la retracción calculada. El objetivo de este endurecimiento no es la maldad, es la decisión estratégica de dejar de invertir recursos, emocionales, temporales, energéticos, en un recurso humano que solo reacciona bajo la percepción de la pérdida. En estos escenarios, la cortesía no es una virtud, es una debilidad alquilada, un precio que el estratega paga con su propia paz para mantener una presencia nociva en su órbita. El estratega decide unilateralmente cesar este pago. Epílogo. El despertar estratégico y la carga del agravio tolerado. Es imperativo para el estudiante de la estrategia confrontar una verdad incómoda. La cortesía mantenida en todos los momentos analizados no ha sido un rasgo de bondad superlativa, sino un síntoma de un condicionamiento profundo. Se ha enseñado al individuo a temer más al conflicto que a la humillación. El estratega inexperto prefiere el visto bueno de la totalidad de su entorno antes que la alineación con su propia paz y dignidad. La tolerancia crónica de las burlas, el chantaje, las traiciones, el abuso del tiempo, las preguntas invasivas y el irrespeto, todo ello envuelto en una sonrisa obligada, convierte al individuo en un campo de batalla interno. Mientras tanto, aquellos que comprenden la dinámica del poder lo leen como un libro abierto. Esta persona jamás dirá no, nunca se irá, jamás mostrará un gesto de frialdad. Aquí puedo hacer lo que me plazca. El mundo no opera en una neutralidad benigna, se organiza en torno a quien tolera que. Quien más tolera, más carga. El mandato de Maquiavelo no es ser maligno, sino estar despierto. Él comprendía que el poder no se preserva con la mera exhibición de flores y buenas intenciones, sino con la claridad de la postura. La cortesía, por ende, es un instrumento de refinamiento y un premio reservado para aquellos que demuestran respeto, lealtad y reciprocidad. Nunca debe ser la única herramienta de operación. En los 7 momentos descritos, la cortesía es el disfraz de un suicidio elegante. La verdadera fuerza reside en la habilidad de cambiar el semblante según el escenario.
gentil cuando el contexto lo permite y frío cuando la dignidad lo exige. Se aconseja al lector una acción inmediata, la revisión mental de la propia vida. Localice aquellas escenas en las que debió ser menos cortés y más firme, la conversación donde el silencio fue cómplice, la reunión donde se permitió una humillación, el mensaje respondido con una aceptación falsa. La visión sin filtros es el primer paso para salir del rol de víctima. La próxima vez que una de estas 7 situaciones se manifieste, el estratega debe recordar: no existe obligación de sonreír al traidor. No se negocia la posición propia a través del miedo. No se entrega el tiempo, la información o la paz como si fuesen una fuente infinita. Es admisible ser frío, decir no, y levantarse de la mesa. Llamada a la acción estratégica final. Si la verdad contenida en este mensaje ha resonado en el interior del lector, no permita que se quede en una simple apreciación. Conviértalo en un punto de inflexión, en un antes y un después en su vida. Suscríbase para seguir afinando su mente como un arma estratégica, capaz de discernir la debilidad de la fuerza. Deje su comentario con la frase "yo ya no sonrío por obligación" para que comprendamos que ha llegado hasta este punto y ha asumido el compromiso. El sistema preferiría que el individuo fuese obediente y cortés, incluso mientras es destruido. Aquí, se aboga por lo contrario, por la recuperación del poder personal, aun si ello incomoda a muchos. Recordad esto: solo existe una persona con la que no se puede permitir ser hipócrita, y es uno mismo. Es mejor ser llamado frío que seguir llamándose cobarde en silencio. El manual operativo del estratega, la ejecución de la frialdad. Principio fundamental reforzado. El estratega, habiendo asimilado las 7 tesis sobre la defensa de la dignidad, debe grabar en su mente la última máxima: no se sonríe al traidor. No se sonríe al chantajista. No se sonríe a quien juega con la propia dignidad. A partir de este conocimiento, la cortesía debe ser reservada como un obsequio para quienes la merecen y para quienes exhiben lealtad. La frialdad, en cambio, se reserva como el único idioma inteligible para aquellos que solo reconocen el lenguaje del poder y la consecuencia. Anclaje práctico de la estrategia, el protocolo de respuesta. Es inútil comprender las ideas si la conducta no se alinea con la nueva conciencia. Cada uno de los momentos analizados exige una respuesta concreta, no teatral ni perfecta, sino ejecutable. He aquí el manual operativo. Táctica ante la humillación pública, momento y regla de hierro: jamás reírse de la propia degradación. La respuesta inmediata del vulgo ante una burla es la risa automática, lo cual valida el ataque. El estratega debe subvertir esta expectativa. Congelar el ambiente. En lugar de entrar en la dinámica jocosa, se detiene la interacción. Se establece un contacto visual calmado y sostenido con el agresor. Exigir clarificación. Se pronuncia la frase con un tono de voz bajo y serio. Explicar. No lo entiendo. Forzar al agresor a desgranar su burla en voz alta y seria expone la malevolencia de su intención, sometiéndolo a una incomodidad inmediata. El cierre final. Si el agresor persiste o intenta volver a la broma, el estratega zanja el asunto con una frase simple y definitiva: yo no juego a eso. No se ha gritado ni insultado, mas se ha establecido con claridad que la dignidad del estratega no es un juguete. Las primeras ejecuciones de esta táctica generarán temblor interno y la sensación de ser el foco de atención, lo cual es normal. Sin embargo, el estratega recuerda que es más humillante ser el bufón tolerante que el individuo que impone el respeto. Táctica ante las amenazas y el chantaje, momento 2. Política interna. Nunca se toman decisiones bajo coacción o presión inmediata. Cuando un interlocutor intenta inclinar la balanza mediante el miedo, el estratega debe crear distancia temporal y emocional. La frase de espacio se responde con una fórmula que neutraliza la urgencia: voy a pensarlo. No tomo decisiones tan rápido. La respuesta definitiva. Si el interlocutor insiste en la presión, la respuesta final debe ser el no tajante. Es previsible que el otro eleve el tono o manifieste su ira. Esto debe ser permitido. Se está enseñando al interlocutor que la estrategia del miedo no funciona.
El estratega acepta la pérdida potencial a corto plazo, un puesto, una relación tóxica, una supuesta oportunidad, a cambio de una ganancia infinitamente superior a largo plazo, la capacidad de no venderse barato. Táctica ante la traición confirmada, momento 3. Protocolo de decisión, aquí no se dialoga, se decide. La mente débil busca la explicación mística o la disculpa perfecta para mantener la fantasía de la relación. El estratega debe ignorar el porqué de la traición, si no fue su intención, si estaba pasando por un mal momento. Lo único relevante es que la confianza fue usada para infligir daño. Corte del flujo, se ejecuta una decisión fría de suspender el compartir. Ya no se comparten secretos, planes o vulnerabilidades. Tratamiento cordial y vacío. Si la relación exige el contacto continuado, laboral o familiar, esta se transforma en una interacción estrictamente cordial y superficial, desprovista de sustancia o intimidad, el modo hielo. El entorno percibirá esta distancia, se le tildará de alejado o frío. El estratega reconoce la verdad, se ha distanciado de quien merecía esa distancia. Táctica ante los ladrones de tiempo y energía, momento 4. El fortalecimiento de la columna vertebral, se comienza de forma incremental a desprogramar el hábito del sí. El estratega, condicionado a la complacencia, debe iniciar un entrenamiento brutal para afirmar su tiempo. El no consciente, se elige una petición que habitualmente se aceptaría y, conscientemente, se responde no. La negativa simple, se prohíbe la invención de excusas elaboradas o mentiras. La respuesta es simple, hoy no puedo o tengo otras cosas. Resistir la presión, cuando el solicitante insista o haga sentir al estratega egoísta, se debe sostener la negativa. Esa presión es el lamento del antiguo yo, el que pedía perdón por existir. Cada no, por pequeño que parezca, es un músculo de la dignidad que se fortalece. Táctica ante el cierre de puertas peligrosas, momento V. El método maquiavélico de clausura, sobrio, directo y sin prolongaciones. El estratega reconoce que cerrar ciclos vitales deja un vacío, pero ese vacío es el territorio fértil donde se construyen nuevas lealtades y versiones mejoradas de uno mismo. La cortesía solo prolonga la agonía con mensajes dulces y despedidas interminables. Comunicación única. Se comunica la decisión de finalizar la dinámica una sola vez, por ejemplo, esto ya no me compensa, me retiro del grupo /diagonal relación. Mantenimiento del silencio, se instituye el silencio posterior. No se envían mensajes 3 semanas después preguntando por el estado del otro, ni se revisan sus redes. El estratega devuelve la libertad al otro y, más importante aún, reclama la suya propia. Táctica ante la información estratégica invasiva, momento B. La regla de hierro de la reserva. Nadie tiene derecho a saber más sobre la vida del estratega de lo que éste decide revelar. La información vital, salario, inversiones, planes futuros, intimidades, es capital estratégico. Compartirla debe ser una elección, nunca una obligación impuesta por la convención social o la insistencia familiar. La respuesta neutral. Ante preguntas invasivas sobre finanzas, planes o vida privada, el estratega tiene el derecho inalienable de responder de manera neutra. La frase del límite, prefiero no hablar de ello o eso lo mantengo en privado por ahora. El estratega mantiene el misterio y la opacidad, dos cualidades que, como bien sabía el príncipe, inspiran un respeto que la transparencia total jamás podrá alcanzar. El manual operativo del estratega, la ejecución de la frialdad, continuación. Táctica ante la información estratégica invasiva, continuación. La regla de hierro de la reserva. Nadie tiene derecho a saber más sobre la vida del estratega de lo que éste decide revelar. Ante la indagación persistente sobre asuntos reservados, inversiones, planes, contactos, el estratega debe utilizar la ambigüedad estratégica. Respuesta neutra y temporal. Se responden las preguntas con vaguedad y un anclaje temporal, aún lo estoy definiendo. Cuando esté listo, lo sabrán. Es inevitable que el entorno tilde al estratega de misterioso, desconfiado o esquivo.
El estratega debe permitir que hablen aquellos que se ofenden precisamente porque no se les revela todo. Son, a menudo, aquellos que menos deberían saber. 7. Táctica ante la fuerza como única lengua. Momento 7. La regla de la cesación del rescate. Detener la inversión energética en vínculos unidireccionales. El estratega, condicionado a la complacencia, debe ejecutar una acción que le es ajena por formación, cesar el rescate. Debe abandonar la posición de ser aquel que siempre inicia el contacto, el que siempre soluciona, el que siempre se disculpa, el que siempre cede. Retirada mínima. El estratega debe realizar el experimento de la retirada pequeña, dejar de ser aquel que manda el primer mensaje o que mantiene el vínculo a flote. Observación fría. Se retira el capital energético y se observa. El estratega verá cuántos lazos se vacían y se disuelven cuando cesa la insistencia solitaria. Inversión selectiva. Aunque este descubrimiento puede ser doloroso, revelando que lo que se creía una relación mutua era una insistencia de uno solo, el acto es fundamentalmente liberador. El estratega comienza a invertir su energía en individuos que sí responden, que sí valoran, que sí respetan los límites sin necesidad de ser coaccionados. Epílogo. La frialdad selectiva y la elección de la soberanía. La implementación de estas tesis exige una cualidad fundamental, la tolerancia a la reacción. El estratega ha sido programado para temer la pérdida de la aprobación. Ante cada nuevo límite, resuena en su interior la voz de la infancia: nos dejarán solos. Seremos abandonados. Nos odiarán. Y, para apaciguar ese grito, el individuo elige la cortesía extrema, sonríe al traidor, dice sí al abusador, da explicaciones al manipulador. La tarea final es reeducar esta conciencia interna. El estratega debe demostrar con hechos que se puede perder a ciertas personas y sobrevivir, que se puede decepcionar a otros y aún así conservar el valor, que se puede ser tildado de frío, egoísta o malo, y aún así dormir en paz, porque la decisión ha sido de uno mismo. Frialdad estratégica vs crueldad moral. Es imperativo no confundir la frialdad con la crueldad. Maquiavelo no invita al maltrato de quien es leal o a la humillación de quien respeta. Esa es la caricatura utilizada por los moralistas para disuadir a los hombres de la lectura de su mensaje. La frialdad de la que se habla es selectiva. Es la que se activa únicamente cuando se cruzan los límites, cuando la injusticia se repite o cuando la manipulación es manifiesta. Allí, la respuesta debe ser el rostro neutro, las palabras medidas y las acciones firmes. Con los leales, con quienes la merecen, el estratega puede ser tierno, generoso y cálido. Un estratega no es un bloque de hielo, es una inteligencia que decide cuándo calentar y cuándo congelar. La elección final de la dignidad. En última instancia, todo se reduce a una pregunta esencial: ¿preferiría el individuo ser recordado como una buena persona o como alguien que se respetó a sí mismo? El estratega sabe que cuando debe elegir, debe optar por su respeto. El mundo está lleno de buenas personas usadas y resentidas en silencio porque nunca se atrevieron a decir basta. Este no será el destino del lector. La próxima vez que la vida lo enfrente a uno de estos 7 momentos, el estratega debe pausar y preguntarse: ¿estoy a punto de ser cortés por amor propio o por miedo? Si la respuesta es el miedo, debe recordar la enseñanza de Maquiavelo: elija la opción que le haga más fuerte, no la que complazca al otro. Esta es la verdadera lealtad, la que se debe a uno mismo. Invocación final al estudiante del poder. Si este estudio ha reconfigurado su mente, es su momento de anclar esta nueva doctrina en la práctica. Escriba en los comentarios: no vendo mi dignidad, para afirmar su compromiso. Suscríbase, comente y comparta este video si le ha hecho reflexionar. El sistema no desea que usted se convierta en una entidad difícil de manipular. Aquí, se entrena exactamente lo opuesto. La cortesía es un regalo. La frialdad es una armadura.